Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Con el gusto de siempre los saluda a su amigo Jorge Alberto Bojalizo en una edición más de su programa Debate. Bueno, como siempre están nuestros amigos de la mesa de debate, Itzel Casillas, Francisco Romero, Arcelia González, y también tenemos un invitado que ha estado estudiando y que ha sido participante en las luchas sindicales en el estado de Guanajuato y en el país, que es un analista político. También ha tenido contribuciones para distintas revistas políticas y periódicos locales. Álvaro Vázquez Sabino, él es profesor de la materia y también ha estado al tanto de lo que sucede respecto a la situación laboral en el estado de Guanajuato. Bueno, y no solamente en Guanajuato, en México, inclusive en el mundo. Por otro lado, el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver entre esta reunión anunciada para principios de este mes entre Trump y López Obrador, y la relación que tiene con la apertura de las fábricas, la apertura de las actividades. Estaba leyendo un artículo que mandan los trabajadores de Jalisco, pero lo mismo hemos visto con los trabajadores de la frontera y de Guanajuato, en el cual los trabajadores se encuentran en una encrucijada, dicen morir de hambre o morir de COVID. Y bueno, y aquí viene esta división entre los trabajadores formales o informales. Entonces yo quería preguntarle a nuestro invitado, ya se están abriendo las actividades, por ejemplo, en el caso de Guanajuato y en el resto del país, cuando el semáforo pues es dudoso que si esté en rojo, que si esté en naranja, pero cuando están incrementándose el número de contagios, ¿se trata de un crimen? ¿Se trata de sincronizarse con Estados Unidos? ¿Tiene alguna relación la visita también, entre otras cosas, de López Obrador con Trump? No sé qué nos pudieras decir, Álvaro. Bueno, gracias, Jorge, y gracias a los compañeros, a Itzel, a Pancho, y al otro compañero. En efecto, Arcelia. La lucha obrera empezó a mediados de abril y fue precisamente por la muerte de algunos de los obreros en Ciudad Juárez. Esta se extendió después a Matamoros y a Reynosa. Bueno, pues ahí se vio el carácter de clase porque los patrones pues decían que se solidarizaban con los contagiados para enviarlos a su casa a morir. Esto generó que los demás trabajadores empezaran a rebelarse y a llamar a un paro de labores, y entonces se ve a las claras cómo la patronal aquí abusó de la debilidad de las instituciones de trabajo, de derecho laboral, y bueno, y se hicieron de la vista gorda y ellos siguieron trabajando disfrazándose de empresas esenciales. Entonces, pues esta situación los llevó a que incluso en varias empresas los trabajadores llevaban su propia contabilidad de sus camaradas caídos. Vale decir que hubo, además de presión y intentos de despedirlos, y cuando no lo lograron, llegaron a ofrecer bonos de comida, incluso billetes de 500 y de 1,000 pesos. Entonces, esta situación no es nada más de la frontera, de la zona fronteriza, donde están la mayoría de las maquiladoras geográficamente cercanas a las matrices norteamericanas, sino en el país hay una serie de clústeres o de clústeres que están en la misma situación. De hecho, pues esta lucha terminó con el cierre definitivo, y algunas tuvieron las regañadientes que aceptar las fechas de cierre de cuarentena, pero sí muestra a las claras que la clase obrera está en una situación muy, muy delicada y grave ante estos abusos de la patronal, pero sobre todo producto de la fuerte presión del gobierno de Donald Trump por abrir no solamente las empresas esenciales, sino las no esenciales. Y eso es
en primera instancia, pues lo que estamos adelantando para una situación mucho más compleja y que viene, y que creo que hoy vamos a abordar pues también lo de este encuentro, su importancia, pero también qué le espera a los trabajadores, qué ilusiones puede generarles a ellos, o si no hay ningún hecho relevante para su situación, pues realmente grave y de riesgo de contagio y de muerte, que ya ha cobrado la vida en varias empresas como Honeywell, Electrocomponente, Regal y todas estas, que los mismos trabajadores llevan su contabilidad. Por ejemplo, en esta última Regal, 30 camaradas muertos, mientras que las autoridades del sector salud solo reportan 13 decesos. Y así te puedes imaginar a nivel nacional la situación es muy parecida. Perfecto, gracias. Arcelia González, ¿qué opinas? ¿Es correcto abrir las actividades? Obviamente la economía es una cuestión importante, pero bueno, para eso están también los gobiernos, para proteger, a toda la población dada una contingencia. Y bueno, estamos, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, incrementándose la cuestión de los decesos y la cuestión de las enfermedades por COVID, y de repente parece ser que ya todo es normalidad y mucha gente está saliendo. Hemos visto en otras partes del mundo que salen, y como en Los Ángeles y otras partes de California están cerrando nuevamente actividades, no solamente bares y todo esto, sino otro tipo de actividades por los rebrotes. ¿Qué opinas, Arcelia? Muchas gracias. Hola a todos. Un gusto verlos a todos y a todas. La verdad es que es un tema, esa disyuntiva en la que en que nos ha puesto esta pandemia, entre si es más importante el trabajo, la salud, que ya lo hemos discutido en algunos otros programas, donde hemos dicho que indiscutiblemente la salud es esencial, inclusive para el trabajo, pero que hoy parece que las economías no se pueden sostener más sin la apertura o las actividades que tenían antes de la pandemia. Habíamos platicado que nuestro país en enero amaneció con un déficit en el tema del PIB, una medición que no gusta, y que se ha mantenido en números negativos, desafortunadamente. El Fondo Monetario Internacional en estos días acaba de publicar su perspectiva para nuestro país, menos 10.9, algo verdaderamente doloroso y preocupante, porque además hace la referencia de la comparativa a Latinoamérica y a otros estados del mundo. Latinoamérica trae un promedio, incluyendo economías como Venezuela, Honduras, El Salvador y otras, de 9.4 aproximadamente. Es decir, es más baja o mejor, o menos trágica en un punto porcentual, poquito más que nuestro país. Y luego pone en la balanza a países como Inglaterra y como, bueno, Reino Unido en su generalidad, y España y Francia, que van a tener también números muy trágicos, menos 6. Pero la diferencia es que su perspectiva es mucho más positiva, van a estar en un positivo más 4 o más 6, por la referencia a las estrategias fiscales que el propio Estado o con los propios estados mantienen. Eso tiene que ver con empleos. Y nuestro país, en esa perspectiva del desempleo, que hablamos de salud y empleo, pues tendrá un déficit y tendrá una baja de 12 millones de desempleados. Me parece que este año será para México un gran reto, un gran desafío, y ojalá que no sea una gran tragedia. Pareciera que estamos ponderando ahora el poder generar en la política económica otra perspectiva. Sin embargo, no ha podido el gobierno federal, por más que no ha tratado, en el tema de comunicación, que en ese sí ha sido efectivo, de dar otro mensaje. Y esto no. Inclusive vimos las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos, hoy tan en boga, diciendo que no podían cambiarle, o si cambiaban las reglas del juego, no había certidumbre para los inversionistas, que eso lo dijo, y que después dijo, pues no dije lo que dijo, pero esto sí lo dijo. Entonces, pues evidentemente tenemos un país en donde genera incertidumbre la inversión, y un extranjero con incertidumbre en un país, pues no genera, sin confianza, no genera incentivos y no genera inversión, no se vienen
las empresas que necesitamos a nuestro país. Necesitamos, por supuesto, no les gusta el tema de la globalización a muchos, pero lo cierto es que lo vivimos. Guanajuato, por ejemplo, es un estado ubicado céntricamente y estratégicamente para la inversión. Tenemos además de un muy buen desarrollo en el tema empresarial, tenemos un puerto interior que por supuesto ha sido detonante y sin dejar atrás, por supuesto, el tema de los trabajadores, que es esencial. Su bienestar, el que tengan mejores ingresos, el que tengan percepciones de ley y más, el que podamos acompañar en sus luchas, que por supuesto son legítimas, válidas, exigibles, y que hemos dejado o han dejado algunas administraciones un poco de lado. Pero en la perspectiva económica, pues me parece que las estrategias que en conjunto pues han manifestado y se han implementado no serán suficientes. Añadiendo al tema que estamos ahorita en el ojo del huracán, que todavía no le entramos, creo, al tema de la visita de Trump. Todavía no, ¿verdad? La visita, perdón, de AMLO a Trump. No, pues en cualquier momento podemos irla ligando con esto, manejándolo así. Bueno, pues un poquito por el tema de la inversión, ¿no? Acaba de firmarse el TECMEC y esto viene pues a generar una política pública de mayor revisión al tema de los contratos colectivos de trabajo. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy en ojo, porque va a haber revisiones. Es lo que se permite con este nuevo esquema, revisiones de parte de los estadounidenses a los contratos de los trabajadores. Hay que verlo con lupa porque pues, era la protección que tenía el Estado mexicano frente a las grandes corporaciones. Entonces, sí me parece que el tema vendrá con, pues, aparte de que el tiempo, aunado a esto, ya me tocará en la siguiente, pero aunado a esto, el tiempo electoral que vive Estados Unidos y la evidente ventaja y raja política que está sacando el presidente Trump al pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo acompañe antes del 3 de noviembre, que son las elecciones, cuando tiene hoy un voto latino disminuido. Él ganó con un 29% del voto generalizado de los latinos allá, y ahora anda alrededor de un 20%. O sea, le urge, trae una crisis inclusive de percepción entre los estadounidenses, precisamente emanada de su táctica frente al COVID. Entonces, pues un año complejo, un año raro, un año que no sé si ustedes lo sienten, pero hasta en ambiente está enrarecido. Y que bueno, pues este tipo de asuntos pues tampoco ha ayudado a solventarlo con la mejor cara y humanidad posible. Sí, así es, todas las situaciones económicas, de guerra comercial, la situación de la pandemia y todo eso nos tiene contra la lona. Y bueno, sí, gracias Arcelia. Le quería preguntar, Itzel, ante esto que está diciendo Arcelia, tenemos por un lado a dos presidentes en serios problemas. Trump, que ya se menciona muy seriamente que va a perder el Senado, que va a perder 12 estados también que habían sido tradicionalmente republicanos dada su política, y bueno, es un presidente de serios problemas, y en el caso de México también ha estado disminuyendo, aunque todavía tiene mucha fuerza y mucho apoyo. López Obrador ha estado disminuyendo, pero esto se junta con la situación del trabajo, y en México hay mucho trabajo precario, inclusive muchas de las fábricas que debieron, estoy hablando de las fábricas fuertes, no las que tenían 2, 10, 15 empleados, sino las que, bueno, yo he estado leyendo y siguiendo algunos estudios en distintas épocas, en las que hay fábricas que unas con un mes de trabajo de una línea de producción, estudié el caso de una planta aquí en Irapuato, paga los salarios de todos sus trabajadores de todas las líneas de un año. O sea, estoy hablando de fábricas que tienen recursos. Hay otra armadora automotriz en Sonora que con menos de un día de trabajo y a como vende los automóviles que se producen, con menos de esas unidades paga los salarios de 800 trabajadores de un año. Entonces, estoy hablando de esas empresas fuertes, no de las empresas pequeñas. Entonces, hay un trabajo precario, precarización del trabajo, pero aparte, en muchos de los sentidos, estas empresas fuertes
en lugar de pagarle a sus trabajadores, les dejaron de pagar hasta en un 75%. Entonces, esta contradicción entre que los trabajadores salgan a buscar la comida o salgan a buscar la muerte por el COVID, ¿qué opinas, Itzel? Me gustaría mucho también aunar un poco la visión que tiene Arcelia, pues de manera internacional y sí decir que es muy importante el tema del TECMEC que se está promoviendo y bueno, que se está firmando ya y que hay unas áreas específicas en donde hay algunos cambios, como son los aranceles en la industria automotriz, en la industria del acero, el comercio digital, el impulso del e-commerce y las biomedicinas, limitada la exclusividad, permitiendo mayor competencia. Eso es muy importante, como creo que son los puntos que deberíamos de abordar sobre el TECMEC. Y sobre eso también es súper relevante la visita que ya se mencionó que se va a tener y que pese a las condiciones se anuncia que se va a tener de Andrés Manuel y el presidente Trump. Y bueno, en alguna mañanera, solo como dato cultural, le preguntaron a Andrés Manuel que si sería bueno que hiciera un encuentro también con Joe Biden, porque al final pues es un candidato. Y él dijo que bueno, que no, que es una agenda exclusiva de trabajo y que no sería correcto que se reuniera con el candidato. Entonces, bueno, por una parte podemos verlo como neutral o por otra parte podríamos sospechar que, bueno, que tiene una estrategia real con Trump. Y sí, sobre lo que menciona Arcel, estoy completamente de acuerdo. Es un año súper raro y es raro por muchísimos motivos, pero el primero es porque esencialmente siempre se había pensado que los presidentes de Estados Unidos tenían una oportunidad muy fuerte de reelección porque en 4 años no se puede lograr lo que se quería lograr, ¿no? Trump, a pesar de todo su gobierno, tenía mucha fortaleza y lo habíamos hablado un poco en programas anteriores sobre su reelección. Además, como sabemos, bueno, el colegio electoral americano, pues lograba mucho que se dieran las condiciones, aun cuando no había sido la persona que más representaba ni el partido que más representaba, fue el ganador porque se llevó los puntajes más altos en los estados más altos, ¿no? Entonces, ahora sale en días pasados como algún sondeo y pues resulta que Trump está súper bajo en las encuestas americanas, ¿no? Entonces es algo súper impresionante para la política y podríamos esperar ya de todo, desde que sí gane Trump, desde que gane Joe Biden o de que salga un candidato, un tercero que no esté tan roto ni polarizado, pero bueno, sí, en efecto creo que es muy importante hacer mención de que hay una intención muy fuerte de que se reúnan nuestro presidente y el presidente de Estados Unidos, que sí tiene que ver mucho con la cuestión electoral, más que con las propias condiciones del TECMEC. Y volviendo un poco al tema laboral, pues creo que en México ya, como sabemos y como se ha anunciado, bueno, Gatelia no ha salido a decirnos que ya vamos por el pico más alto, porque ya estamos en el pico más alto. Realmente ha habido muchísimos problemas económicos y lo hemos visto con incluso videos que están circulando mucho de personas que pues ya no pueden subsistir con ni las empresas, ni los comerciantes independientes. Entonces es una cuestión muy, muy complicada que nos tendría que hacernos replantear muchísimas cosas para mejorar las condiciones laborales y las condiciones sí, que no todas deberían ser físicas, pero bueno, es un proceso muy largo. Algo importante que a mí me gustaría mencionar es que sí, ya se está reaperturando y de hecho se estipuló en alguna de las mañaneras que ya había algunos estados con posibilidad de pasar al naranja, entre ellos está Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Pero lo que yo quiero poner en la mesa y que me gustaría que se debata es que ninguno de estos, a excepción de Tabasco, es algún estado que tenga relación directa con Morena. Entonces, hay que pensar mucho como si la estrategia es saber soltar a todos los de oposición que se vayan al naranja, a fin de que si tienen algunos casos de COVID, pues se pueda culpar a la entidad estatal. Lo mismo que sucede como en el caso de la violencia que hemos visto últimamente, donde Andrés Manuel López Obrador está culpando al gobernador
por la cuestión del marro. Entonces, yo creo que hay una cuestión política muy fuerte dentro de un tema de salud y me parece de verdad muy, muy lamentable que se esté politizando tanto el tema. Sí, sí, y gracias. Bueno, pues hay muchas cosas interesantes en lo que se ha dicho. Obviamente, de esto último, si hay una relación entre lo federal y lo estatal, porque pues también los crímenes, los asesinatos y todo eso corresponde a la cuestión local, y sí hay responsabilidad, obviamente, de los gobiernos locales en todo el país y en este caso también. Pero hablando un poco de esta cuestión de los derechos laborales que siempre pasan a segundo término, los derechos de salud, Francisco Romero, desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué ha estado pasando con esta situación de la pandemia y en qué lugar están quedando todos estos derechos? Porque todos los gobiernos de todos los signos se llenan la boca de decir que se preocupan por la gente, por los trabajadores, y vemos que realmente hay pura demagogia. Y si es cierto, se ve muy raro porque está cambiando, las cosas ya no pueden ser como fueron, estamos en una gran depresión, están sumadas muchas situaciones graves y económicas, sociales, de salud y en todo este sentido. Y obviamente hay un fracaso de la globalización, eso es innegable, pero la cuestión está, los derechos humanos siempre se hacen de lado. En este caso muy concreto, los laborales y los de salud. Es cierto lo que dices, y yo creo que lo importante en el debate es tratar de entender con qué criterios se van fijando las medidas públicas por parte de los gobiernos federal y estatal. O sea, y esto no la mejor salida no es aventar la papa caliente al gobierno federal para podernos librar. La aplicación de los derechos humanos debe de ser del orden de colaboración y cooperación entre ambas instancias. ¿Por qué? Porque muchas de las políticas públicas en materia de derechos humanos debe de tener un enfoque prioritario y estratégico de la integralidad de los derechos. Por eso, puede resultar un poco dudoso y con cierta incredulidad plantear un ejemplo, una aplicación, sobre todo cuando estamos frente a una pandemia. El primer momento que tuvimos la pandemia, muchos nos resistíamos a estas medidas que iba a aplicarse desde el gobierno federal y cómo se iban a llevar a cabo para evitar el contagio. Hoy ya estamos en el momento clave de el punto crítico, pero por otra parte, entramos a una etapa crítica de una crisis económica que habla cómo vamos a reaperturar la industria estratégica. Esto, hablar de los derechos humanos, porque hay intereses creados, hay intereses políticos como al gobierno federal, cómo me paro frente a mi electorado para que en un momento dado le haya dejado de lo importante, porque algo que va muy vinculado, voy a esto, a ver, algo que pierden de vista tanto el gobierno de Guanajuato como el gobierno federal es la integralidad de los derechos y cómo va vinculado al trabajo la situación de la salud. Entonces, el dictar medidas para aperturar la industria no debería desmeritarse el tema del derecho a la salud, es decir, las medidas para reaperturar una industria, la que fuera, el tipo de servicios que fuera, debe ponerse en el centro el tema de la salud. Y es algo que no estamos viendo, porque si hay algunas industrias que tenían la urgencia de reaperturar, pero ¿en qué condiciones lo hicieron? La idea no es mandar a afirmaciones simples de decir, mandar a los obreros al paro. No, la idea es, me interesa preservar mi fuerza laboral porque de ahí obtengo una utilidad. O sea,
de por sí cualquier industria no funciona sola si no es una fuerza laboral. Entonces, es importante que mis trabajadores tengan las mejores condiciones sanitarias de prevención para evitar el contagio. Y esto no se está haciendo. No hay una inversión clara en el comercio, en los servicios, en las mismas dependencias del gobierno para entender que sí, si va a buscar, debería de ser con salvaguardando los derechos humanos. Sobre todo el país, tenemos muchísima gente que no dejó de salir a la calle, que no dejó de salir a trabajar, porque era la urgencia salir a trabajar. Sin embargo, ¿qué vemos qué vemos del sector público, en concreto del gobierno federal? Un discurso muy tibio, muy ambiguo, de decir, vamos a multar a las empresas que no reconozcan los derechos laborales, vamos a multar a las empresas que despidan a los trabajadores. Sin embargo, hubo un sinfín, hay en los medios incluso indignantes de cómo empresas sostuvieron sus servicios y les importaron nada la situación de riesgo que vivían sus trabajadores. Hoy hay otras que mandaron a la gente a su casa sin ningún goce, sin ningún tipo de salario, entonces, y desconociendo derechos de los trabajadores. Entonces, si nos enfrentamos en una realidad muy paradójica para nuestro país, incluso el mero discurso del vamos a aperturar la economía cuando tienes una situación enfrente muy caótica, muy conflictiva, que si abres la reapertura de la industria, vas a enfrentar crisis peores que las que vivió Italia. No nos perdamos de vista la crisis mundial de grandes potencias económicas como Italia, como Alemania, como el Reino Unido, es la misma España, que se empecinaron en sostener su vida y vivieron unas situaciones de crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque la pandemia los rebasó en muchos de los aspectos, y no solamente es el número de muertes. Para la gente que solamente ve la parte económica, solamente cifras. No, es la crisis social y política que enfrentan esos países. Muy bien, Francisco, gracias. Vamos a ir un corte y regresamos. Le preguntaremos a nuestro invitado cómo está viendo esta situación y lo que se ha opinado aquí en el panel. Entonces vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso. Vamos a preguntarle a nuestro invitado Álvaro Vázquez. Yo cuando veo las cifras de la economía, del desempleo, del PIB y de los 46 millones de desempleados en Estados Unidos, hay números concretos, más de la decena de millones en México, los trabajadores informales, son números concretos, pero cuando se trata de las condiciones laborales, es un tema que va en los gobiernos estatal, federal, muchos analistas, etcétera. Eso es como la siempre postergada promesa de amor. Siempre se habla de que lo más importante es la salud de los trabajadores, pero yo no he visto que ni en Guanajuato, ni en Jalisco, ni en la frontera norte, ni en la Ciudad de México se estén dando las condiciones para cuidar esto, y que los programas y las estrategias de los gobiernos federal y estatal, sin ser dádivas, sin ser migajas que muchas veces ni llegan y que no quieren transparentar ninguno de los gobiernos, sea desde el local, aquí del municipal o el estatal hasta el federal, nunca transparenta nada, pero sí se habla de que los trabajadores, y bueno, estamos viendo la importancia de los trabajadores, dejaron de trabajar y se paralizó todo, pero siguen siendo hechos a un lado y siempre hay una promesa postergada de amor. ¿Qué opinas, Álvaro Vázquez? Sí, mira, Jorge, antes de contestar a tu pregunta del TECMEC sobre los derechos laborales que los influye y los impacta, yo quisiera comentar rápidamente dos eventos que a los trabajadores les deben de interesar
y que sucedieron para nosotros que abordamos desde el punto de vista de la ciencia de los trabajadores, la situación del mundo, de los países. Algo pasó porque en la coyuntura que se dio por la pandemia, lo que era estructural, hubo momentos en que se convertía en estructural y lanzó, subió a la superficie una pequeña desincronización de la economía mundial, producto obviamente del contagio y de la pandemia, pero que es importante mencionarla. Se recuerda pues cómo se presionó a México para que la cadena de suministro, la producción de valor, las ganancias, los beneficios, la extracción de plusvalía a los trabajadores para mantener la continuidad de la acumulación de capital, estaba ahí. Sin embargo, Mike Pompeo empezó a presionar más a México, el secretario de Estado, a que también abrían las actividades no esenciales, y hubo una pequeña sincronización porque las matrices americanas seguían laborando y sucedió algo increíble porque varios países empezaron a cerrar desincronizadamente, pero sucede entonces que Estados Unidos empieza a faltarle, a escasearle los elementos, los componentes, y sigue manteniendo un ritmo más o menos de vida regular. Cuando le faltan los componentes de Europa, empieza a cerrar, pero cuando especialmente de Asia comenzaron a escasear y a dejar de mandar estos componentes, estas autopartes, fue entonces cuando la industria de Estados Unidos cayó completamente. No pareciera una decisión, sino pareció que el que cerrara la pandemia, esta escasez de elementos, de componentes de autopartes, le afectó directamente a Estados Unidos. Este retraso, que fueron más casi entre 15 y 20 días, es muy difícil, solamente los expertos, especialmente retrasó y desincronizó y abrió los riesgos, sobre todo de que se desplazaran en proveeduría unos a otros, y eso sucedió. México pasó a proveeduría, como está en el ranking de los 10 en la zona, aquí con Estados Unidos y por el TECMEC, fue desplazado ampliamente por China y por Canadá. Y bueno, esto tuvo que ver con lo que nosotros llamamos una división internacional del trabajo, que junto con el mercado mundial son los que crean la economía, no como partículas nacionales, sino como un ente completamente vivo, poderoso, que es muy difícil de intentar frenarlo, y que si se le frena traerá consecuencias, no vamos a decir terribles, pero sí importantes. Y esto que era coyuntural empezó a generarse, que se transformara en cierta manera en estructural, de tal hecho que de ahí sale México ya no como el principal socio de Estados Unidos, sino que pasa a un tercer término. Y esta cuestión se da sobre todo en las advertencias que hacían investigadores como de la IHS Markit, que advertían ya que los inventarios de vehículos de Estados Unidos para su demanda comenzaban a agotarse, y el golpe de Asia los agotó completamente. Es decir, tenían en venta, en títulos de venta, más de 1 millón de vehículos, y las empezaron a perder exactamente por la falta de estos inventarios tan rápidos que se dio por esta pequeña desincronización. Y esto llevó a su vez obviamente a una falta o a una crisis de liquidez, no solo a las armadoras y a las proveedurías, sino también, como siempre, sobre las espaldas de los trabajadores, que empezaron a resentir el desempleo en miles y fueron separados. Estoy hablando de Estados Unidos, pero seguramente en la frontera y aquí en Guanajuato, para ponerlo concreto, eso pasó. Es decir, este freno, esta suspensión de actividades que parecía algo pasajero, implicó el desplome a nivel global y a nivel zona, región, aquí en el TEMEC, pues de las exportaciones, que llegaron a un 90% en junio, a inicios de junio, dañando obviamente empresas, ramas de la industria muy importantes como la aeroespacial y la automotriz.
Entonces, este pequeño fenómeno que se da en la presión a la División Internacional del Trabajo, salta a la luz otro elemento nuevo, que junto a la División Internacional del Trabajo hay una División Internacional de los Saberes Científicos y Tecnológicos. Es decir, por zonas, aun cuando México esté en las grandes ligas en este tema con Estados Unidos, pues es un socio menor, es un socio manufacturero, es un socio que tiene que supeditarse al nivel de trabajo que le asigne esta División Internacional del Trabajo. No es culpa de México ni de los trabajadores que son realmente extraordinarios, sino por la división de los saberes tecnológicos y científicos al nivel que les da para entregar un trabajo, en este caso en la industria automotriz, en el TEMEC, y que no tiene nada que ver en la reunión, aunque la están disfrazando que va para un TEMEC, en realidad es política electorera, y no tiene nada que ver, pero sí es importante verla para que los trabajadores puedan tener un punto de vista desde sus intereses y no de los intereses electorales de las clases que dominan la política profesional. Este paro entonces genera esto y sobre todo en los saberes estamos viendo, por ejemplo, en Guanajuato, si acercamos un poco sobre el clúster de Guanajuato, vemos que las actividades son realmente dignas, pero son en cuanto a la industria automotriz y de maquila, de diferentes niveles. Hay niveles muy buenos, pero tiene otros trabajos que son más de maquila, más de ayudantía, más de proveeduría para las grandes firmas, y que ese aspecto ha saltado a la superficie y tenemos que entenderlo, que el futuro de los trabajadores de México, junto con los de la frontera norte, los de Puebla, los de la zona centro, los que mencionabas en Sonora, Jalisco. en Jalisco, tienen su futuro, ya no queda otra más que vinculado con el futuro de los trabajadores de Estados Unidos y Canadá, pero principalmente de los trabajadores norteamericanos. Y esto se ve porque al regreso del trabajo, del 90% de los que se fueron al paro, no regresaron más que un 45% a laborar, y escalonadamente, por medio de insaculación, por medio de al azar, y obviamente retirando a los trabajadores que más se movilizaron, que más lucharon por sus derechos, y hubo una purga de estos trabajadores y de los más grandes de edad, de los ancianos, por cuestiones de enfermedades. Entonces ahí hay un trato ya inhumano, hay un trato totalmente unilateral, y sobre todo muchos de estos trabajadores que eran grandes, trabajadores experimentados, fueron echados a la calle, y aprovecharon también para echar a la calle pues a las mujeres embarazadas, y que regresaran a su casa a hacer tareas que según deben hacer, y que dejaran el campo libre. Es decir, la industria está aprovechando esta desincronización sobre todo para reorganizar al interior de la fábrica estas condiciones de trabajo antidemocráticas, antilaborales, y sobre todo pues los sindicatos que están ahí simplemente se dedican a administrar la crisis, a administrar los escasos derechos laborales y las condiciones violentísimas de los ritmos y cadencias de trabajo que están sufriendo los trabajadores en turnos hasta de 12 horas, como ya nos los han hecho saber algunos compañeros. Y bueno, en números concretos se oye muy bonito que la industria automotriz represente el 3.8 del Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto manufacturero suba hasta el 20.5, pues está claro que esos son los esfuerzos de los trabajadores de México, pero que hoy más que nada el TECMEC tiene que abrirse a una escala donde las ganancias, las prerrogativas, los avances, las conquistas que hagan los trabajadores, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, tengan que igualarse aquí en México para exigirles a que suban, y no las condiciones leoninas del TECMEC, donde habla de que el aluminio y el acero se tiene que comprar a un 40% a Estados Unidos, en la zona norte, de América del Norte, o que los trabajadores se tengan que tabulizar en donde hay un salario de $16 por hora,
que obviamente no se escasea por aquí, y por eso ponen el inicio a la entrada un 40% de esos altos salarios, de salarios muy buenos, pero que son fantasía y que por lo tanto aquí en México sería muy difícil que se logren, y lograr lo que ellos están llamando como arancel cero. Se oye también muy bonito, pero es exclusivo, es propiedad de las grandes transnacionales y matrices norteamericanas, porque ellos sí pueden hacer eso. Y hay una serie de elementos y de conceptos nuevos que sería muy importante. Ojalá y fuera de TEMEC la reunión, pero no, es de otro corte, y se está engañando a los trabajadores y a la población, porque estos conceptos son mucho muy importantes, como vehículos de combate de ruedas, como valor originario de vehículos que tienen 7 elementos nuevos, y que no va a ser muy fácil para la industria mexicana cubrirlos, y obviamente ni en 2 ni en 3 años, como se dé estos plazos para integrarse, y menos subir del 40 al 75%, como lo va estableciendo una serie de criterios en el TECMEC. Entonces, es muy interesante que los trabajadores sí tomen en cuenta este TEMEC, porque desde que se dijo ya se está aplicando, y está beneficiando obviamente a la acumulación del capital foráneo, y obviamente se ha hecho sobre las espaldas de los trabajadores y sobre sus conquistas. No se espera nada bueno de la reunión. Los trabajadores no tienen ninguna ilusión que poner en esa reunión electorera, y es más importante que vean cómo van a unir su lucha a la de los trabajadores, cómo van a sincronizarse, porque algo nuevo también que sucedió fue el hecho de la agresión a la activista sindical, abogada laboral, Susana Prieto Terrazas, que fue encarcelada en base a criterios del Poder Judicial, del poder del gobernador de Tamaulipas, y para frenar pues la lucha y el despertar de los trabajadores, que se pueden sincronizar en sus huelgas hoy más que nada. Esto permite la División Internacional del Trabajo, que puedan ellos vincularse a las luchas, y que no interesa el trabajo acumulado, el trabajo abstracto humano que ellos le pongan a sus labores, sencillas o complejas, sino que es trabajo abstracto en general, y vale lo mismo aquí y en cualquier zona del mundo, pero principalmente la que nos interesa es que se represente y se vincule a los derechos más altos, que son los de Estados Unidos, y esa sería la lucha central de los trabajadores, que tienen que pensar por cuenta propia y ver qué es lo que requieren para quitar estos obstáculos y lograr la unidad hoy más que nunca, histórica y laboral y políticamente, su independencia y su integración a un trabajo digno. Y hoy más que nada se puede ya llamar a una política donde la reducción de la jornada de trabajo sea muy importante. Eso dejaría a los trabajadores tiempo para educarse, para ir a divertirse, para hacer cultura, para lograr que ellos pudieran empezar a discutir democráticamente qué hacer, qué ramas de la industria son obsoletas y dañinas, y también que las horas de trabajo, la masa de las horas de trabajo en nuestro país y en Estados Unidos se repartan entre todos los individuos, todas las manos de trabajo en edad de que puedan trabajar, y de esta forma sería un cambio de mentalidad y un punto de vista nuevo desde el punto de vista de los trabajadores, de la ciencia de los trabajadores, que no tienen otra alternativa más que plantear hoy más que nunca que esta es una solución desde y para los trabajadores, y obviamente para la sociedad entera. Sí, nada más rapidísimo por lo que dijiste para dar espacio a las demás participaciones, pero rapidísimo. Si no hubiera apresado primeramente el gobierno panista de Tamaulipas y el morenista de allá también, y el gobierno federal morenista, no hubieran apresado a Susana Prieto, ¿sería un obstáculo para la reunión Trump-López Obrador? Rapidísimo.
Sí, claro que sí. Acuérdate que en el movimiento 2032, que fue exitoso y que ya lo dirigió junto con miles de obreros, se dio cuenta de que una llamada de Montreal era precisamente para descarrilar el movimiento, y al darse cuenta ya rápidamente lo puso en altavoz y fue descubierto. Entonces es una venganza directa de este político profesional morenista, que esté metido en la cárcel, obviamente fabricándole pues ridículos delitos. De lo que tiene miedo y de lo que tiene la orden es de las grandes transnacionales que se quiten estos elementos críticos, estos elementos pensantes y activos en el medio, pero sobre todo porque es mujer y porque lucha por los trabajadores. Sí, gracias Álvaro. Arcelia, ¿qué opinas de todo esto, de la reunión y de la relación con el mundo laboral, y la industria y la economía? Me quedé aquí en la reflexión, ¿no? Bueno, lo escucho con toda atención, y para nosotros, bueno, pues el tema de la industria automotriz, por supuesto que tiene su relevancia. El Bajío en mucho comparte esta preocupación. Las autopartes y la industria, pues aquí se ha visto beneficiada, y entonces, bueno, el tema de los trabajadores, por supuesto que también es un tema que preocupa al Bajío. Y el tema también, que no sé si lo trató, que también muy brevemente, además del tema de los trabajadores, es estos aranceles punitivos que pone y que tiene derecho Trump a utilizar en caso del incumplimiento, ¿no? Y que las exigencias para el país pues son altas. Y bueno, y esto a la baja que ha tenido incluso para los mexicanos en la adquisición de vehículos nuevos, que aunque pareciera que no es de gran importancia internacional, nosotros alrededor del 20% de esta industria pues tiene que ver con el auge económico que también puede tener el país, ¿no? 20%. Y la preocupación que sigue existiendo por los vehículos que llegan del vecino país del norte y que no son legalizados aún. Entonces, creo que esto tiene que ver, por supuesto, con un tema importantísimo y que se debatió tanto en las negociaciones que por 2 años tuvo el país con el tema del TIMEC. Y acá podemos decir también que no solamente eso, porque seguimos siendo un estado agrícola, y que también en el tema agrícola pues tiene su relevancia, el tema de semillas, en donde ya no tendrán esta libertad que tenían para poder exportar, importar, y que son candados que yo creo que tendrán y que veremos su relevancia en los próximos años. Si bien nosotros tenemos una industria pujante, también es cierto que seguimos siendo agrícolas, y que esta parte no puede quedarse de cruzada de manos tampoco el gobierno. Y yo también quería recalcar que esta visita de Trump, de AMLO a Trump, primero fue anunciada por el propio presidente Trump, en donde ni siquiera se había avisado de una manera contundente, aunque se sabía que había ciertas negociaciones, y que dicen que solamente va a tener que ver con el tema precisamente del tratado, que resume, que ya entra en vigencia el 1 de julio, y que acaba de salir también la secretaria del Trabajo diciendo las condiciones laborales que, según su apreciación, son benéficas para los trabajadores. Sí me parece que tiene un tinte netamente político, que ahí coincido con Itzel y con quienes me presionan la voz, en donde tiene que ver con el tema de la próxima elección del 3 de noviembre. Entonces, sí me parece desafortunada la decisión del presidente de hoy visitar con las condiciones en las que tiene, porque además condiciones que puso el propio presidente Trump, que le benefician solamente a él, y con un tema también migratorio tan importante en nuestro país. Primero por los migrantes que tenemos allá, por los que tienen y los que están siendo deportados, por el sistema de humanidad que ha tenido desafortunadamente como política el gobierno norteamericano, y que hemos visto historias terribles de familias desmembradas, y que ha faltado voz contundente del gobierno. Vimos un candidato, López Obrador, entonces, siendo contundente con sus apreciaciones, inclusive en alguna que otra ustedes se acordarán, tildándolo de racista, de tendencias racistas, y que hoy pareciera que ese personaje ha desaparecido, se ha diluido, y ha dejado aparte este tema que con gran dolor lo vemos los mexicanos. Vemos a niños siendo separados de los padres, e incluso en condiciones inhumanas.
y los migrantes centroamericanos que van al norte y que los vemos avecindados ya en nuestras ciudades, también en condiciones precarias, pero que han permanecido con la anuencia del propio gobierno federal en nuestro país para que esperen a que el gobierno norteamericano atienda su petición de asilo o de entrada al país. Entonces, haciendo también alusión que no es una dádiva graciosa, porque Trump es el que maneja esta política migratoria que nos tenía un poco apretados y que justamente hace unos días acaba de firmar, justo cuando se afirma que el presidente Andrés López Obrador va a visitarlo, justo ese día firma para la parte del muro que tiene referencia en Arizona. Entonces, híjole, no entiendo en qué manera, o bueno, quisiera yo entenderlo, leo y creo que en las ventajas que pudiera tener este acuerdo comercial podría tener su justificación y no le veo el tal para tener una visita con tanta prisa, tan rápida y la crisis que podamos ver el tema de los energéticos, en donde pareciera salva la reunión Estados Unidos a favor de México. ¿Qué estamos poniendo en el asador los mexicanos para que esta reunión se dé, este trato siga siendo un trato, pues, a lo mejor solamente con el gobierno un trato cálido, pero que a leguas se ve el duro trato que ha tenido con los migrantes y las políticas migratorias que ha tenido Trump, que han sido desafortunadas? Entonces, hay tanto que poner en la mesa. Año complejo, además de la pandemia y del tema económico, le añadimos estos toques, estas chispas que pareciera que no abonan a la consecución de los propósitos que quisiéramos para nuestro país en los próximos años. Entonces, bueno, como conclusión, yo creo que estaría ahí, ¿no? Lo dejo al tintero y para debate. ¿Tendría que ir el presidente o no? Yo creo que podría esperar. ¿Cuál es la prisa, no? Sí, y gracias, Arcelia. Bueno, yo sí concuerdo mucho contigo en el sentido de que esta reunión es netamente política, es algo que desgraciadamente se está haciendo mal. Yo soy crítico a esta reunión porque los dos presidentes están en la lona y bueno, un presidente que aparentemente es de izquierda, que en realidad no es de izquierda, que en realidad está salvando al capitalismo mexicano. La oposición no tiene ahorita fuerza, frena, tampoco tiene mucho futuro. Los grandes capitalistas mexicanos apoyan, porque no les queda otra, a López Obrador, porque es el único que los puede salvar precisamente de una situación de mayor descontento de la gente que votó precisamente por un cambio que no ha tenido, por el descontento de lo que veníamos arrastrando desde los 80, ¿no? Y entonces, en este sentido, así está. Es una acción política que es un error que vaya López Obrador desde mi punto de vista. Itzel, ¿tú qué opinas? Pues opino casi lo mismo que ustedes y es una lástima que no tengamos algún defensor de la cuarta transformación aquí para que nos pueda explicar cómo es que es funcional que vaya, pero a mí me parece muy lamentable. Primero porque hay varias cuestiones importantes que rescatar y justo como decía Arcelia, bueno, Andrés Manuel López Obrador estaba en una postura donde decía que era un acto indebido la manera en que se trataba a los migrantes. De hecho, dijo que lo iba a acusar ante la Organización de las Naciones Unidas por el trato que se le estaba dando a los migrantes. Y ahora, bueno, solo parece que ya pues todo está bien y que va a ir a Estados Unidos. De hecho, lo cuestionaba mucho y él decía, es que yo no tengo problemas de conciencia con ir a Estados Unidos porque no soy un vendepatrias. Entonces, bueno, ya salir con ese tema es porque sabe justamente hacia dónde es que los comentarios van. Sí creo que es un error, completo error, que se lance, que en estos tiempos donde hay tanta, pues bueno, primero que se está visualizando tanto el tema de que no hay que moverse, porque si apenas se están controlando algunos lugares, pues no podemos expandir el virus y segundo, bueno, pues creo que es muy, muy importante saber que también está en un tema político en ambos lados y que el sentido de urgencia pues nos hace pensar
pues justo esta tendencia que tienen ambos. Creo que la reactivación de la industria también perfila el escenario perfecto para un aumento en el número de contagios en México, o sea, la aceleración de ya, pues váyanse todos a naranja cuando están las curvas mucho más altas y rebasadas ante organismos internacionales, me parece de verdad algo que no puedo entender. Sé que hay muchos problemas económicos, pero no entiendo cómo es que la reactivación solo se decidió de un día a otro cuando nos tienen en casa desde marzo y justo en el pico nos sueltan. Pues me parece algo al que se le debe de poner mucho ojo. Y bueno, también recordar que la esposa de Andrés Manuel López Obrador, pues también ha estado viajando y que nos acordemos de su video, donde además de hacerlo viaja en primera clase. Y bueno, creo que la cuarta transformación nos ha demostrado de muchas maneras cómo se puede actuar diciendo que puede ser muy sensible con la situación actual, pero no hacer lo que dicen. Y pues sí, me gustaría siempre tener a alguien de la cuarta transformación que pueda explicarme lo que por ahora yo no entiendo, pero también concluyo en que, primero, la visita a Estados Unidos tiene puros tintes políticos y tiene esta reactivación del nuevo Telecán y su apertura pronta, el TECMEC, pues también tiene muchos tintes políticos y la reactivación así de pronta económica sobre lugares que sabemos que están infectados, pues también los tienen. Entonces hay que poner a cuestionarnos mucho sobre la política mexicana y su relación con la política americana. Perfecto, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí hay, bueno, desgraciadamente por un lado Francisco Escárcega, que está terminando de montar una obra de teatro que van a estrenar pronto, la que nos anunció que se había ganado, etcétera. Esta fue a nivel federal, pero también ganó un estatal. Muy buen director de teatro. No está porque él podría dar sus argumentos respecto a la cuarta transformación, pero sí estoy de acuerdo. Es un desmantelamiento del país, es un sometimiento a Estados Unidos, pero este sometimiento no es propio nada más de este gobierno. El sometimiento viene desde los 80s, desde antes, pero se aceleró en los 80s. Hay una ordeña del país y hay una política económica, industrial, laboral desastrosa en contra de México. Y bueno, también es importante ver porque como que lo que se busca es la continuidad. Francisco Romero, yo estaba leyendo un artículo en España de lo que hace la oposición en España y menciona para varias partes del mundo, yo diría también en México, la oposición en muchos países, ahí se refería a que la oposición es necrofílica, es decir, no a los militantes sinceros, honestos de las oposiciones. Ellos no están pensando así, pero los grandes dirigentes, los que tienen grandes intereses multimillonarios, económicos, políticos y sociales, y tienen asociación industrial, comercial, con los grandes capitales, a ellos le llaman la oposición necrofílica. O sea, esta oposición le interesa que haya muertos, o sea, parece ser que no, pero el que haya muertos es negocio, y para el gran capital, para los miles de millones de dólares, representa un negocio en muchos sentidos. Entonces, sí, aquí la oposición también veo, o sea, la oposición nunca lo va a reconocer, ni en España, ni en otras partes de Europa, pero por un lado presionan para que se abra la industria y por otro lado, inclusive la abren en donde gobiernan, o permitan que no se cierre cuando ya deberían haberla cerrado, pero hacen la crítica a los gobiernos. ¿Sí podríamos hablar de una oposición necrofílica, Francisco Romero? Sí, claro que sí. En nuestro país hubo empresarios que ya estaban como muy atentos a las medidas sanitarias que se iban a establecer, para desde ahí empezarse a colocar como las empresas que iban a poder sacar el mejor provecho y de una manera así muy carroñera, el mejor beneficio frente a todos los impactos que iba a traer las medidas sanitarias y en su momento los impactos de esta pandemia, ¿no? O sea,
en las diferentes áreas y servicios que se desprenden, ¿no? Desde lo más cotidiano que encontramos en el uso de los cubrebocas, las mascarillas, o sea, el uso de gel, todo, desde lo más cotidiano hasta lo más estratégico, porque las medidas sanitarias implicaba ciertas adopción de medidas por algunas empresas generadoras de algún tipo de servicio, lo cual desde ahí empezaron a generar. Lo más visible para todos nosotros fue cómo se iba a enfrentar la atención médica y hospitalaria, y desde ahí incluso hubo nadie ha reparado muchísimo en cómo se empezó a generar la distribución de recursos públicos para generar la instalación de estos hospitales especiales, ¿no? Donde la Secretaría de la Defensa sigue siendo una de las instancias públicas que se ha visto como más beneficiada en esta pandemia, ¿no? Porque ya no fue solamente la generadora y encargada del tema de la seguridad, sino también construye aeropuertos y otras empresas, sino también entró en el tema de la pandemia. Entonces, en nuestro país, también los estados, o sea, la disputa de los estados frente al gobierno federal, estaba detrás un discurso muy fuerte de la asignación de recursos. O sea, no era necesariamente que nos interesara muchísimo qué impactos iba a traer la pandemia en los estados, ¿no? Prueba de ello es de que tuvo que haber una negociación con los gobernadores. Esto es tan absurdo, Jorge. O sea, los gobernadores se reúnen de martes a jueves para ver cuáles son los indicadores de impacto, y en razón de eso, en consenso con ellos, el gobierno federal les dice, ahora sí, ¿qué semáforo vamos a tener? Y en base a eso sale. Entonces, el discurso que tenía en un principio de señalar de una manera muy violenta, y uno de ellos era el gobernador de Guanajuato, criticar al gobierno federal, sin embargo, hoy por hoy, frente a los intereses económicos, dicen, oigan, es que hay que reaperturar la industria, ¿no? Entonces, sí ha dominado un criterio económico en el mismo gobierno federal. No ha tenido la misma Secretaría del Trabajo, las posiciones que tuvieron, el mismo acuerdo que sale en donde se dictan las medidas sanitarias. No hubo una posición muy clara que pusiera en el centro a la población. Y hoy tenemos en el país no solamente la punta más alta de la pandemia, sino una política, de mucha confrontación, en lugar de ir construyendo consensos para decir qué es lo que debemos darle prioridad sin jerarquizar intereses con el mejor afán de que el impacto de la pandemia en la población sea el mejor. Y estamos discutiendo mejor y si se equivocó o no se equivocó el subsecretario Gatell. Sin embargo, no nos detenemos en revisar cómo está impactando la población social y económicamente en la vida cotidiana la situación de la pandemia en nuestro país y en nuestras sociedades. Sí, gracias, Francisco. ¿Cuáles serían las estrategias que conviene? Itzel, muy rápidamente, un punto de vista final, por favor. Bueno, yo ya establecí mis condiciones, más bien mis conclusiones totales. Yo solamente creo que la cuarta transformación está jugando políticamente. Arcelia. Decíamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador viaja a Washington, viaja a ver a su homólogo Trump en un viaje comercial, que además tendrá, creo que, alguna parada antes de llegar, con otros 2 secretarios de Estado. Decía yo que sin hablar el idioma, que es importante, por lo menos para comprender qué es lo que se está diciendo en las reuniones. Decía yo que para el anecdotario, pero por supuesto que tiene un asunto de fondo. Y en un ambiente de pandemia.
en un ambiente hostil para el tema migratorio y en un preámbulo a un 3 de noviembre con el candidato menos popular y además haciendo evidente que no verá al candidato que hoy lidera las encuestas en Estados Unidos. Eso es como mero conclusión anecdotaria, ¿no? Después de las reflexiones hechas. Sí, muy bien. Francisco, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo me quedaría con una frase luego de haber escuchado a Álvaro. Hoy por hoy, lo más importante frente a esta regionalización de este comercio, es importante voltear a ver a los trabajadores. Esos hombres y esas mujeres que están dando la lucha en la frontera México-Estados Unidos, nos mandan un mensaje muy claro. Frente a la indiferencia, frente al capitalismo que va sobre la explotación de los hombres, frente a una política pública que no voltea a ver a los trabajadores. Hoy los trabajadores están haciendo un énfasis en sí es importante la industria, pero no a costa de los derechos, no a costa de la salud. O sea, yo creo que la visita a Estados Unidos del presidente de México puede ser muy cuestionable, puede ser muy criticable, pero creo que hoy los foros que demos a los trabajadores da una mejor perspectiva de lo que puede ser este tratado de libre comercio que está por iniciarse en México. Sí, algo que se va a vincular, pues va a ser, por un lado, lo que está pasando, inclusive con las protestas y los cambios de los trabajadores de Estados Unidos. No olvidemos que muchos de los trabajadores, los que estaban con Sanders o con otros representantes en las cámaras, inclusive más radicales que Bernie Sanders, pues no están, y los que los apoyan no están forzosamente del lado, ni siquiera de Biden, están buscando una opción, como decía hace rato Itzel, y como se menciona en otros programas, están buscando una opción política que pudiera romper con el bipartidismo. Tenemos a dos presidentes que se encuentran desesperados, uno más que otro, dadas las circunstancias, y bueno, yo veo aquí como un espaldarazo político a Trump, que espero que el pueblo norteamericano sea sabio y no le haga caso a López Obrador. Yo no estoy con los demócratas para nada, pero en este caso, el que ganaran los demócratas podría ser más sano para el mundo. Y bueno, sí hay una posibilidad muy grande del que parecía seguro vencedor en las elecciones, dada su falta de liderazgo, pues en noviembre se ha derrotado por el pueblo norteamericano. Y bueno, la clave está en que muchos de los estados que tenía seguros ahora no los tiene ya seguros. Las encuestas ya están diciendo otra cosa. Y bueno, estábamos esperando tantito a que se incorporara nuestro invitado. Yo creo que, bueno, siempre hay problemas por esta conexión a distancia, pero bueno, yo creo que con lo que se dijo fueron conclusiones adecuadas. No sé si alguien quiera agregar algo. Perfecto, nada bueno. Más muy rápido, sí, con el tema de la secretaria del Trabajo, sí. que hace no sé, a lo mejor un poquito más antes de empezar esta reunión, por la tarde dio sus apreciaciones y dice que va a fortalecer el tema de los salarios, de los derechos de los trabajadores, de los contratos colectivos, pero raro porque en el mismo esquema, sin cambiar pues las políticas. Entonces habrá que ver, yo creo que esto se va a ver muy pronto, sobre todo en el tema de los trabajadores. Yo creo que sí el TIMEC o TEMEC tendrá sus frutos muy rápido para la presión de los trabajadores, ¿no? Aunado al tema de hoy. Perfecto, pues muchas gracias Itzel, muchas gracias a Arcelia, gracias Francisco, y bueno, y a nuestro invitado Álvaro Vázquez, que ya no pudo volver a entrar. Y bueno, a Alfredo y a todos los demás muchachos que hacen posible esta transmisión, les agradecemos, y a ustedes, y bueno, nuevamente viene reiterado nuestro llamado a que se sigan cuidando, no se confíen, porque sí, cada vez son más cercanos los casos que conocemos en Guanajuato de gente que conocemos ayer. Yo directamente estaba hablando por teléfono con un amigo que tiene COVID y que su mamá también
lo tiene, que no ha podido ver a su hija ni a su esposa por lo mismo. Entonces, pues no se confíen, porque esto, una cosa es lo que digan las autoridades en todo el mundo y otra cosa es la realidad. Tenemos un parapeto de autoridades estatales, federales y municipales, y bueno, nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que apoyarnos. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana en una edición más de su programa Debate. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.